no, justamente no comparto pantalla porque después se me va a complicar para poder de algún modo aceptar a los compañeros, ¿sí? Ahí estamos admitiendo. Bien, vamos entonces, ahora sí, con Juan 1, del 1 al 14. Ay, no sé. ¿Cómo? Del 1 al 14, Juan. ¿Cómo se revela Dios en Juan 1, del 1 al 14? Yo lo tengo acá, Leo. Vamos nomás, sí, claro, por favor. En el principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre cuando viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció, sino a los suyos, mas los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos. Fíjense lo que dice Juan 1:1, hermosísimo, eminentemente teólogo, muchas veces también rebuscado en su narración. Pero miren qué hermoso lo que dice Juan. Al principio existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios porque la palabra era Dios. Y miren lo que dice. La palabra tenía la posibilidad de crear. Cuando en el Antiguo Testamento vean los relatos de la creación, van a ver cómo Dios justamente crea con la palabra. Y Dios dijo, y se hizo. Y Dios dijo esto, y también se hizo. Fíjense cómo de algún modo la palabra de Dios también hoy tiene esa posibilidad de crear en nosotros, siempre y cuando nosotros le demos esa posibilidad creadora a la palabra. Le abramos el corazón y verdaderamente dejemos que ella actúe. Así como empezamos nuestro curso hace algunos jueves también, hoy lo repetimos. No sirve de nada conocer citas bíblicas de memoria, no sirve de nada conocer Dei Verbum a la plenitud, si no pongo en práctica la palabra de Dios, si no me dejo interpelar por la palabra de Dios, si efectivamente no dejo que ella ilumine mi vida. Y hoy decimos con Juan que la palabra se revela a través de ese que pone su morada entre nosotros. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, está con nosotros. Verdaderamente se hizo uno de nosotros. Va a decir justamente el Concilio Vaticano II, Dios quiere correr nuestra suerte para que después el hombre se haga consorte con Dios, es decir, participe de la misma suerte que Dios. ¿Y cuál es la misma suerte que Dios? Jesús murió y resucitó, y no muere más, y está más vivo que nunca. Y eso es lo que justamente Dios nos propone. No morir más. Efectivamente, morir y resucitar, que la muerte no tenga la última palabra. Para aquellos que creen en Jesús, para aquellos que ponen en práctica su palabra, verdaderamente esta será la suerte que correremos. Si lo creemos, seguramente así será. Vamos con Mateo 25, 31 al 46. Un Yo lo texto. tengo, Mati. Vamos nomás, vamos nomás.
El juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a uno de otros, al igual que el pastor separará las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropa y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y fueron a verme. Entonces los justos dirán: Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los pequeños de estos mis hermanos, que se hicieron a mí, dirá ustedes a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron. Ustedes estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces preguntarán también al Señor: ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo, forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El rey les responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con ustedes, perdón, en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a suplicio eterno y a los buenos de la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense cómo se revela Dios en Mateo 25. En Mateo 25 Dios se va a revelar a través de ese que tiene hambre, de ese que tiene sed, de ese que está forastero, que es forastero y que no tiene un techo bajo el que quedarse, de ese que está encarcelado, de ese enfermo que necesita ser visitado. Y va a decir Jesús: efectivamente, cada vez que lo hagan con uno de estos, el más pequeño de mis hermanos, a mí también me lo hicieron. Y qué hermoso saber que también el Señor en el Evangelio prometió que ni siquiera un vaso de agua iba a quedar sin recompensa. Porque a Dios no se le pasan esos detalles. Qué lindo es saber que verdaderamente hoy Dios se sigue revelando a través de tantísimos hermanos pobres, necesitados. Y cuando hablo de pobreza, no hablo solamente de pobreza material. ¿Cuántos hoy necesitan ser escuchados? ¿Cuántos hoy están necesitados de un abrazo, aunque sea de manera virtual? ¿Cuántos hoy necesitan saberse y sentirse comprendidos? El Señor se sigue revelando y se sigue mostrando, ni más ni menos, que en todos esos pequeños necesitados, que de algún modo nuestra misericordia nos llevará. Este texto, el pasaje del juicio de las naciones, nos invita a pensar que vamos a ser juzgados en el amor. Nuestro Dios no va a juzgar en leyes, en mandamientos, en cuántas veces fuiste a misa o no fuiste a misa. El profe está diciendo que da lo mismo ir a misa o no ir a misa. No, no está diciendo eso. Está diciendo que el Dios que seguimos es un Dios que efectivamente nos va a juzgar en el amor. Recuerden que nosotros seguimos a una persona, y una persona que está más viva que nunca. No seguimos leyes, no seguimos mandamientos, no seguimos doctrinas, no seguimos ideas, seguimos a una persona que está viva. Después, todo lo demás vendrá por añadidura.
y siempre será bueno y también necesario justamente seguirlo. Pero si no tengo en primer lugar el encuentro con Jesús, todo lo otro va a caer en un saco roto, ¿sí? Por eso es necesario estar atento a eso también. Vamos a la última cita bíblica de cómo Dios se revela en Juan 15, del 12 al 17. Yo lo tengo, Mati. Vamos nomás. Mandamiento del amor. Este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que lo elegí a ustedes. Y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. ¿Era hasta el 16? Hasta el 17. Perdón. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo se revela Dios en Juan 15. Como amigo. Y nos llama amigos. Ustedes son mis amigos. Ustedes, verdaderamente, son los que van a continuar el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Cada vez que de algún modo nosotros tengamos gestos concretos de amor con el otro, también con uno mismo, ni hablar cuando propiamente lo tenemos en cuenta a Dios, efectivamente, ni más ni menos que estaremos demostrando y estaremos contándole al mundo que seguimos justamente a ese Jesús que siempre es buena noticia. Nos animamos a dar un pasito más en nuestro programa y vamos a hablar en el punto número 5, tal cual como ustedes lo tienen justamente en el programa de la escritura, la tradición y el magisterio. Y cómo, de algún modo, la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio están ni más ni menos que relacionados. Pero antes de eso, me gustaría que pudiéramos pensar y pudiéramos contar, yo no los estoy viendo, aunque puedo de alguna manera cortar y verlos, ¿sí? ¿Qué decimos o de qué hablamos cuando pensamos en tradición? Este es un término que en el colegio, sobre todo en noviembre, lo usamos mucho, sobre todo en la primaria. Ya después en el secundario vamos perdiendo eso. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tradición? ¿O qué es lo que se les viene a la cabeza cuando hablamos de tradición? Costumbres de nuestros antepasados. Costumbres, antepasados. Bien, perfecto. ¿Alguna tradición concreta de nuestra, una tradición argentina? Tomar mate. Tomar mate, tal cual, es necesario. ¿Qué más? Bailar la samba. La Claro, samba. el folclore. El folclore. Hay muchas ¿Qué? cosas. Tal cual, totalmente. Qué El lindo asado. saber el asado, Comer los locro. domingos, el locro, las empanadas. Las empanadas. Las empanadas. Qué lindo saber bailar el fogón. Fogón de amigos. Sí. Tal cual, Ah, tal el cual. fogón, qué raza. Estaba por decir que qué lindo saber bailar folclore. A mí siempre me mandaban a bailar folclore y el zapateo nunca me salía, entonces no quería bailar. Pero... Bueno, ahora están tratando de introducir a los chiquitos en educación física y de folclore, que Qué hermoso, está buenísimo, qué hermoso. Sí. porque en realidad esas tradiciones se pierden y se recuerdan únicamente un día y son tradiciones que están siempre. ¿Viste? Que tenemos un día para festejar esas tradiciones, para festejarlas. En cambio, se viven siempre. Sí, Ceci, te escuchamos. Las payadas también. Las payadas, claro. Sí, Tal cual. El aro. No vamos a empezar a decir aro ahora porque Sí. si no,
No, llevan a todo ahí, y acá se corta. Pero miren qué interesante lo que se fue armando y qué lindo cómo podemos construir también el concepto de tradición en nuestra materia a partir de la vida misma. Y ahora sí voy a volver a compartir y poder de algún modo poner justamente lo que dice el PowerPoint, que no importa porque queda escrito lo que dice el PowerPoint, es más lindo compartir ni más ni menos que la vida. Fíjense, van a decir los primeros padres de la iglesia que el texto sagrado, o sea, las sagradas escrituras, mucho antes de estar escritas en un rollo, en un papel, ya vivían en el corazón de la iglesia. ¿Por qué? Porque se fue transmitiendo de generación en generación. Me parece que era Ceci la que decía justamente que eran justamente costumbres de nuestros antepasados. Y a ver, si bien hoy podemos conseguir una receta sobre las empanadas o sobre el asado o cómo hacer un buen asado, nadie nos dijo que teníamos que hacer asado todos los domingos en casa. Desde siempre eso se hizo y desde siempre nosotros lo mantenemos. Nadie nos dijo en ningún momento justamente que hay que tomar mate todos los días o que es una tradición o que un buen argentino tiene que... Lo vimos, lo mamamos desde siempre, nos fueron compartiendo, nos fue uniendo ni más ni menos que en nuestras rondas de amigos, en nuestras charlas. Dicen que uno no madura hasta que toma su primer mate solo. Y cuánto más, ni más ni menos, cuánto más eso sucedió con las Sagradas Escrituras, que se fueron transmitiendo de generación en generación y que la Iglesia guarda ni más ni menos todo eso en el corazón. La tradición nos va a invitar a pensar en justamente todos aquellos actos que se fueron transmitiendo de generación en generación y que se conservan hasta el día de hoy, ni más ni menos, porque son valiosos. A ver, indudablemente, si yo no considerara que es valioso tomar mate, no sería compartido por tanta gente y no hubiera sido transmitido de generación en generación o no hubiera perdurado en el tiempo. Y sin embargo, sabrá Dios justamente quién se tomó el primer mate. Pero sin embargo, hasta el día de hoy, lo seguimos. Escritura y tradición van a estar íntimamente relacionadas porque la escritura va a guardar y va a plasmar, ni más ni menos, que por escrito, valga la redundancia, lo que la tradición ya guardaba en el corazón. Y lo va a hacer, ni más ni menos, que justamente para que no se pierda. Para que ese tesoro que iba pasando de generación en generación pudiera ser compartido hasta hoy. Miren, nosotros hoy estamos compartiendo o hemos compartido Génesis 12 con la experiencia concreta de Abraham, que sucedió hace aproximadamente 4.000 años. Y por algo, ni más ni menos, que se mantiene. Qué lindo es saber que justamente hubo personas que escuchando el llamado concreto de Dios pudieron plasmarlo por escrito para que no se pierda. Y de eso se trata, ¿sí? Cuando hablamos de magisterio, ni más ni menos que la Iglesia nos invita a pensar en su función, en su rol, en su servicio, no solamente de madre, sino también de maestra. ¿Eh? Y en esta capacidad, facultad, ministerio, servicio que tiene la Iglesia, sobre todo de enseñar. Cuando el magisterio se expresa, ni más ni menos, es para ayudarnos a justamente poder iluminar nuestra vida a partir de situaciones concretas, a partir de gestos concretos, en donde no hay ningún tipo de peligro, de error, porque ya ha sido interpretado a la luz del Espíritu Santo. Por eso, ni más ni menos, que
no hay problema de aceptar el magisterio tal cual se nos expone. Magisterio, por ejemplo, es aquel documento que el Papa Francisco nos invita a conocer a la luz de, no sé, un sínodo, en una forma de carta o exhortación apostólica, carta apostólica. Magisterio es ni más ni menos que los documentos del Concilio Vaticano II, donde nos ayudan ni más ni menos a comprender ciertas realidades propias del mundo. Magisterio va a ser justamente también lo que el obispo diocesano, en nuestro caso, ¿cómo se llama el obispo de nuestra arquidiócesis? ¿Nos acordamos? Ñañez. Ñañez. ¿Y el nombre? José. Carlos José. Carlos José, muy bien, Carlos José. Y tenemos dos obispos auxiliares. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Pedro y Ricardo. Exactamente. Pedro Javier Torres y Ricardo Orlando Seiruti. Son nuestros obispos auxiliares que van a ayudar y van a colaborar ni más ni menos que con la cátedra del obispo, ¿sí? Nuestro arzobispo, Monseñor Carlos José Ñañez. Justamente cuando el obispo enseña desde su cátedra, cuando se le pide que se expida sobre algún tema concreto, que enseñe, que exponga, que nos ilumine, también representa parte del magisterio de la Iglesia. Recordemos, ni más ni menos, que todos los obispos son los sucesores de los apóstoles, que se van transmitiendo de generación en generación. Por eso decimos que los obispos son los sucesores de los apóstoles y el Papa, ni más ni menos, al ser un obispo más, en concreto va a ser el sucesor de San Pedro, ¿sí? A quien se les ha confiado las llaves de la Iglesia. Bien, vamos a continuar con la lectura propiamente de Dei Verbum, pero déjenme, sí, vamos a quedarnos con esta tareita, así nosotros avanzamos al punto número 6, ¿sí? Nos vamos a quedar con la tareita de... Tareita me suena como niño, ¿sí? Nos vamos a quedar con la tarea de leer Dei Verbum del 7 al 10, ¿sí? Y cuando empecemos la clase que viene, vamos a abrir ni más ni menos que contando y compartiendo qué nos deja Dei Verbum del 7 al 10, ¿sí? Así que el que tenga un tiempito durante la semana, el que encuentre por ahí un huequito, le vamos a pedir que lea Dei Verbum del 7 al 10 y que anote también las palabras claves, tal cual como lo hicimos con los anteriores, para compartirlo la semana que viene, ¿sí? Nos animamos ahora a avanzar en nuestro programa y vamos a ver la inspiración y la verdad en las Sagradas Escrituras, ¿sí? ¿Y qué es lo que están viendo en la imagen? Aquellos que pueden tenerlo un poquito más cerca, ¿qué es lo que están viendo en la imagen? ¿Qué observamos? Un ángel. Un ángel. ¿Qué está haciendo ese ángel? Está inspirando al que escribe. Está inspirando al que escribe. Totalmente, y porque ahí nos dijo inspiración, entonces seguramente lo está inspirando. Tal cual. Le está soplando. Vamos todavía, porque ese es el término, que van a usar los primeros padres de la Iglesia para hablar de la inspiración. Van a decir los escritores sagrados, o sea, el que tenemos acá, sabrá Dios quién está representado ahí, pero el escritor sagrado o agiógrafo, ese es el nombre técnico, con H, agiógrafo, el escritor sagrado va a ser inspirado por Dios. ¿Y de qué manera es inspirado por Dios? Ni más ni menos que tenemos que imaginarnos como a ese autor, esa persona, a la que Dios le va a hablar al oído. Le va a soplar al oído, van a decir los primeros padres de la Iglesia, todo lo que Él quiere poner. Y esto es lo que vamos a justamente compartir
cuando ni más ni menos hablemos de la inspiración y la verdad. ¿De qué se refiere o a qué verdad se refiere justamente nuestro programa, el concilio y además también la teología propiamente cristiana católica, cuando dice que todo lo que contiene la Biblia es verdad? Si sabemos, por ejemplo, que en Génesis 1 se nos dice que el mundo fue construido en 7 días o en 6 días porque el séptimo Dios descansa, y hoy también decimos y afirmamos que nadie puede sostener que el mundo fue creado literalmente en 6 días. Pero entonces, ¿de qué verdad está hablando? Fíjense, en primer lugar, aclarar algo que ya hemos dicho en las primeras clases. La Biblia no pretende transmitirnos precisión histórica, ni tampoco es un libro de geografía, ni mucho menos transmitirnos conocimientos de ciencias naturales. Pobrecito Galileo Galilei, allá en la Edad Media, cuando justamente en manos de la Iglesia muere porque él afirmaba que el centro del universo era el Sol y no la Tierra. En el Antiguo Testamento hay un pasaje que efectivamente dice que todo gira en torno a la Tierra. Pero sin embargo, luego de estudios y además también ya hemos dicho desde la primera clase que nosotros no podemos interpretar las escrituras literalmente, desde aquellos tiempos efectivamente hasta hoy la Iglesia ha hecho un cambio de paradigma. Es más, en el jubileo del año 2000, cuando el Papa Juan Pablo II celebra el jubileo de la ciencia, le pide perdón a los científicos, le pide perdón a la ciencia justamente por este episodio concreto de Galileo Galilei. Porque la Biblia en realidad no pretende aumentar nuestros conocimientos ni de historia, ni de geografía, ni de ciencias naturales. Y además también, y este es un dato concreto, y si no lo he puesto este ejemplo, lo voy a poner ahora, y si ya lo puse, dice la filósofa Mirta Legrand que el público siempre se renueva, así que para alguien el ejemplo va a ser nuevo. Los autores son hijos de su tiempo. Si yo le escribo una carta a mi amigo desde la guerra en Siria, desde los bombardeos en Israel, o desde el hambre de África, por más de que quiera pintarle color de rosa todo lo que digo, seguramente en mis palabras, en mis cartas, en mi narración, se va a desprender que estoy mal, que no la estoy pasando bien. O seguramente yo también le cuente lo que estoy viviendo. Entonces, de algún modo tenemos que reconocer que más allá de que todo lo que dice la palabra de Dios efectivamente ha sido divinamente inspirado, también tenemos que contar con que los autores han dejado su impronta. Un autor enamorado, como lo son los de los evangelios en el Nuevo Testamento, indudablemente va a querer enamorar, ni más ni menos. Y por más de que no intente enamorar a alguien que esté enamorado, cuando escribe se le nota. Entonces, miren cómo también los autores van dejando su impronta en los escritos. ¿Sí? Nos animamos a leer, yo lo tengo acá, así que no lo vamos a buscar, lo vamos a leer acá, a Dei Verbum 11. ¿Sí? Lo vamos a leer y con esto ya vamos a casi terminar. ¿Sí? A las 22 terminamos. Miren lo que dice Dei Verbum número 11. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y el Nuevo Testamento con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios como autor y como tales se han entregado a la misma Iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Miren, el libro que nosotros tenemos hoy, que cuando lo agarramos decimos es la Biblia,
y que en realidad sabemos muy bien que tiene 73 libros distintos, guardan una coherencia increíble. Guardan una unidad imposible de pensar solamente desde el criterio humano. ¿Y cómo se logra eso? ¿Y cómo es que un texto que fue escrito por cientos de autores distintos en más de 1000 años puede ser o puede guardar unidad y coherencia? Porque ni más ni menos el Espíritu Santo los ha inspirado. Y ni más ni menos, justamente, guardan coherencia porque tienen a Dios como autor. Más allá de que sean varios los autores, efectivamente, es Dios mismo el que obra en esos que escriben. Y por eso guarda coherencia y ni más ni menos que guarda unidad también. ¿Sí? Miren, como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman, debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Así, pues toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena. Fíjense, todo lo que enseña la Biblia, y por eso decimos que es verdad, es justamente sin error y es fiel a la verdad que Dios quiere enseñarnos para nuestra salvación. ¿Se acuerdan cuando en el primer encuentro yo les dije, o les di la clave a través de una preguntita para justamente entender cómo teníamos que interpretar la Biblia? ¿Se acuerdan cuál era esa pregunta? ¿Qué le tenía que preguntar yo al texto bíblico para entender lo que me quería decir? ¿Qué me quiere Dios? Tal cual, ¿qué me quiere decir Dios para mi salvación concreta con este texto? Leamos en el Antiguo Testamento, leamos el Nuevo, leamos efectivamente cualquiera. Pero ¿qué me quiere decir Dios a mí para mi salvación con ese texto? ¿Sí? De eso se trata. Así que justamente podemos afirmar sin error que la Biblia nos enseña la verdad, porque es ni más ni menos fiel a esa clave de salvación que Dios quiere comunicarnos. Cuando yo leo, no tengo que preguntar si efectivamente Gerasa estaba a 40 kilómetros, a 5 kilómetros o a 100 metros de donde estaba Jesús. O si, ni más ni menos, Abraham tenía 75, tenía 100 o tenía 900 años. Tenemos que preguntarnos qué me quiere decir Dios para mi salvación con este texto concreto. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna observación que quieran compartir? Sí, yo, Mati. Sí, por favor. Arrancaste con la clase con eso y yo me quedé. ¿Qué quiere decir Dei Verbum? Dei Verbum, efectivamente, Sí. los documentos del magisterio se nombran con las dos primeras palabras importantes de ese documento en latín, porque el idioma oficial de la Santa Sede es el latín. Entonces, cuando leamos el documento, justamente vamos a encontrar que las dos primeras palabras importantes es ni más ni menos que palabra de Dios, o se quiere resaltar ni más ni menos que palabra de Dios, ¿sí? Por ejemplo, Evangelii Gaudium, que es uno de los documentos de Francisco, justamente va a significar, o nos va a invitar a pensar en cómo el Papa inicia, ni más ni menos que ese documento, la alegría del Evangelio. Entonces, los documentos del magisterio se nombran en latín con las dos primeras palabras importantes, ¿sí? Sacrosanctum Concilium
que es propiamente la constitución del Concilio Vaticano II, que nos habla sobre la liturgia, empezará diciendo este sacrosanto concilio, entonces le clavamos de nombre al documento Sacrosanctum Concilium, ¿sí? De eso se trata, ni más ni menos, lisa y llanamente, esa es la manera de nombrar a los documentos del magisterio, ¿sí? Bueno, gracias, Mati. No, por favor, para eso está. Bien, los invito a que para cerrar, no nos olvidemos que hoy es el día de la Virgen de Fátima, ¿sí? Hoy es el día de Nuestra Señora de Fátima. Por eso vamos a confiarle a ella todas nuestras intenciones, todo lo que de algún modo va guardando en nuestro corazón. Los invito a que traigamos también en esta oración a los compañeros que faltan, a aquellos que no pudieron estar, a aquellos que sabemos que de algún modo la están pasando mal o necesitan un abrazo de la madre. También a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, que seguramente todos tenemos un montón que están necesitando un fuerte abrazo de la madre. Qué lindo hoy, justamente, pedirles ni más ni menos a ella que con esta canción y también con el Ave María que le vamos a regalar para finalizar nuestro encuentro, también ella pueda de algún modo, efectivamente, darle ese abrazo a todas estas personas. Los invito a que, bueno, de algún modo le regalemos a María este momentito, pensemos en ella y también podamos de algún modo poner en su corazón todas nuestras intenciones, ¿sí? Vamos a compartir pantalla nuevamente y escuchen una canción que seguramente todo el mundo conoce. El 13 de mayo la Virgen María tomó del cielo toda alegría. Los pastorcitos, la Madre de Dios, descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, Ave María, ave, ave, Ave María. Vestida de blanco, más bella que el sol, con dulces palabras la Virgen habló. Ave, ave, Ave María, ave, ave, Ave María. El Santo Rosario constantes rezar y la paz del mundo el Señor dará. Ave, ave, Ave María, ave, ave, Ave María. Haced penitencia, haced oración por los pecadores que imploran perdón. Ave, ave, Ave María, ave, ave, Ave María. La Virgen María, cercada de luz, con todo cariño nos lleva a Jesús. Ave, ave, Ave María, ave, Ave María. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Jova de Uría. Ave, ave, Ave María, ave, ave, Ave María. Ave, Ave María, ave, Ave María.
Pedimos el don y el regalo de la paz también para Colombia, para la Franja de Gaza, la paz para tantos corazones que lo están necesitando en este momento y para tantos amigos, familiares, compañeros de trabajo que en este momento efectivamente necesitan un fuerte abrazo de la madre. Los invito a que todos activemos nuestro micrófono y podamos regalarle una rosa a María. Sabemos que cada vez que rezamos un Ave María, le regalamos una rosa. Dios María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendigo eres, Jesús. María, Madre de Dios, ahora y en la hora de Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias por estar, por